Es un gusto presentarte, Laura, y que nos acompañes. Adelante, porque todas y todos queremos escucharte. Bueno, gracias, Claudia. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias a vos, Claudia, que me convocaste, y a Horacio también, que me convocó para contar un poco lo que nosotros vemos en relación a la pandemia de la movilidad y el transporte. Primero aclarar que de lo que mencionaste, ¿no? Que los estudios que realicé afuera fueron del programa Alfa en Chile, pero que, bueno, son esas formaciones multidisciplinares y también con formaciones donde participan profesores de diferentes países. Pero bueno, hecha la salvedad, voy a pasar a compartir pantalla si Guillermina me da el ok. Ah, ya lo tengo habilitado, perfecto. Bueno, y también decir que no, somos, yo soy una especialista, porque hace muchos años que empecé a trabajar en este tema, pero somos un equipo. Creo profundamente que las problemáticas complejas de la ciudad no se pueden abordar si no hay no solamente un equipo diverso en edades, en experiencias, en miradas, en temas que se maneja, sino también un equipo que vaya acumulando saberes sobre el territorio. Las personas que aparecen acá somos hoy el Observatorio de Movilidad. Olga Ravela, que fue la fundadora del grupo de movilidad, que creo que está presente, y un conjunto de, Hernán Olivera, que es el experto movilizador, el informático, y un conjunto de recursos humanos muy valiosos, doctores hoy, y también tesistas, becarios doctorales, que forman parte de este equipo con el cual llevamos adelante nuestros estudios. Creemos que así como en el Estado tiene que haber acumulación de saberes y equipos formados a lo largo de años, bueno, esto es lo que hacemos nosotros desde el observatorio. Hay que construir información y saberes empíricos para poder transformar realidades tan complejas. Las personas, además de Olga Ravela, son Luciana Giglio, María Julieta López, Cristian Cola, Camila Arregui, Camilo Vázquez, Hernán Olivera y yo. Bueno, y agradecerles que nos estén convocando a este ciclo de charlas que van proliferando en este año de tanta incertidumbre, ¿no? Todos queremos tratar de definir qué va a pasar después, y además apurar ese después, ¿no? Y mientras tanto vamos pensando. Así que lo que armé para presentarles hoy tiene esta estructura. Un poco quiero hablarles de un par de temas clave del paradigma de la movilidad sostenible, que me parece que son fundamentales porque se habla mucho y además tiene muchas componentes y muchos abordajes, pero hay dos temas que son muy, muy relevantes y los estoy presentando, estructura en la presentación. Después quiero contarles cómo fue la movilidad y el transporte de la Ciudad de La Plata hasta antes de la pandemia, cómo es durante la pandemia, ya que estamos terminando de levantar una encuesta que hicimos desde el grupo de investigación, y qué vemos en esa pospandemia, en ese escenario de incertidumbre. Y después preparé para ustedes algunos temas que venimos discutiendo que tienen que ver con los problemas que surgen en ese escenario futuro y con propuestas, ¿no? Propuestas que son algunas nuevas y algunas son antiguas y bueno, cobran otro significado. Entonces quería comenzar con un tema muy relevante porque es de esos temas tan importantes que son a veces invisibles
O sea, son muy relevantes, son muy importantes, y en la administración pública, sobre todo en la gestión pública del transporte y la movilidad, como que parece invisible. Para la movilidad sustentable no hay otro camino que observar, contener y planificar la ciudad. La movilidad sostenible no es un traje que se pone la ciudad y hoy tiene una movilidad sostenible y mañana tiene otra. La forma de la ciudad condiciona esa movilidad. Entonces quise citar a uno de los primeros autores que cuando en 1994 empecé a trabajar con Olga, me dio, que es Buchanan, que escribió el informe Traffic in Town, que es de 1963, y ese informe que él escribió en ese momento tuvo un enorme impacto en la administración pública de las ciudades de Gran Bretaña. Llegó, obviamente que se difundió en todo el mundo a los ritmos de esa época, y bueno, no tuvo tanto arraigo en las gestiones públicas de Estados Unidos, pero seleccioné esta frase que yo les quiero leer, que es significativa. Él dice en ese informe: la dispersión del desarrollo urbano puede de hecho convertirse con demasiada facilidad en sinónimo de sprawl, y por si no tuviéramos ya lecciones lo suficientemente amargas al respecto en nuestro país, en Gran Bretaña, el caso de los Estados Unidos demuestra lo que acontece cuando se otorga al vehículo de motor licencia para llevar el desarrollo urbano a donde le convenga. Este es un problema que plantea Buchanan, bueno, hace ya 60 años, ¿no? Y acá, en los ámbitos, digamos, de investigación, esto es una verdad irrefutable, pero en la administración pública parece que no, y se trabaja siempre de una manera fragmentaria, ¿no? Con la movilidad, el transporte y la ciudad. Entonces, este sprawl del que hablaba Buchanan, esto es una periferia de Londres, ¿no? Uno ve, digamos, un tejido urbano más abierto que el centro de la ciudad de Londres, pero con una densidad buena, ¿no? Consolidada. Y esto es un suburbio de Nueva York, ¿no? Con las casitas, con su perímetro libre, ¿no? Estas áreas dormitorio, cuya movilidad se basa en el paradigma del auto particular. Salvador Rueda, mucho tiempo después, que otro de los primeros autores con los que empecé a trabajar, habla de conceptos muy interesantes. Salvador Rueda es ecólogo, ¿no? Viene de la formación de las ciencias duras. Sin embargo, es uno de los autores que más se preocupa por la cuestión social en las ciudades, ¿no? Y él habla mucho de la ciudad compleja, compacta, compleja y diversa europea. Y si bien tiene un enfoque de la cuestión energética y demás, él habla de las relaciones de intercambio y la comunicación, ¿no? Como que la ciudad tiene que tener esa diversidad, esa complejidad, ser compacta, ser compleja y diversa, no solamente en usos y en actividades, sino un concepto muy interesante que él introduce en esa complejidad son las instituciones, ¿no? Y es un concepto que después vamos a recuperar, pero que es muy importante para pensar un poco cómo hacer para generar esa multicentralidad de la que hablábamos el jueves pasado con Luciano, de cómo poder empezar a revertir la situación de enorme centralidad que tienen las ciudades y la ciudad de La Plata en particular. Y la nueva agenda urbana, la que se llegó desde la oficial, digamos, que se llegó a definir en Quito, en el encuentro de Hábitat 3 en 2016, empezó a introducir en la movilidad sostenible, en esos conceptos que difunden los organismos multilaterales de crédito, que bueno, después aparecen en todas las agendas públicas, empezó a introducir el tema de la ciudad compacta, ¿no? Y el tema de las alternativas. Entonces, como que se va consolidando, porque hasta este momento venían de los organismos multilaterales, bueno, propuestas que tenían que ver con el transporte público, con los carriles exclusivos, con los metrobuses, ¿no? Con infraestructuras, digamos, con cuestiones que tienen que ver con los negocios en la ciudad, y no tanto con la planificación, como que se omite siempre,
¿no? La planificación como proceso tiende a ser omitida en las agendas de estos organismos. Entonces, hablaba Luciano, y yo, digamos, compartí esta idea de Luciano de que no es muy densa la ciudad de La Plata, ¿no? Esto es diagonal 79, centro-centro, 10 diagonal 79, es una zona que, bueno, se ve esta diversidad, ¿no? de procesos y formas y tipologías de densificación que tienen que ver con esta combinatoria de edificios más bajos y compactos, con torres, con viviendas de 2 o 3 niveles, ¿no? que aparecen en la ciudad de La Plata. No es una ciudad muy densa para pensar en la ciudad compacta, compleja y diversa de la que hablábamos. Entonces, esta es una porción, una visión desde Google Earth de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad española que es modelo de la típica ciudad compacta, compleja y diversa europea, que tiene el encanto de las ciudades europeas, pero convive con el auto, que tiene unas prácticas de movilidad y un desarrollo de centralidades y de prácticas de proximidad muy logrado, con unos buenos indicadores, que les recomiendo que vayan a verlas si quieren, donde se ven estos bloques que están en áreas de centralidad semejante a la que les mostré recién de La Plata, donde estos bloques de vivienda no son torres aisladas y hay viviendas, sino que son bloques de 8, de 10 niveles, hay corazones de manzana respetados, digamos, hay unas tipologías de densificación muy diferentes, ¿no? Y convive lo muy histórico con lo más moderno. Y esta es una imagen aérea también de Bordeaux, en Francia, que también aparece esta densidad habitacional en las áreas céntricas, bueno, que permiten que más gente pueda sostener inversiones en infraestructura, en mantenimiento de espacios públicos. Acá estamos hablando de un promedio de 450 habitantes por hectárea. Es difícil hacer hectáreas en ciudades medievales, pero es un indicador, ¿no? Y también, en el caso de La Plata, estamos hablando de un promedio de 160, de 130, dependiendo de las áreas de adentro del casco que estemos considerando. Entonces, por un lado la ciudad, ¿no? Por otro lado, y la otra componente, de las dos donde quiero hacer foco hoy, es la cuestión del reparto modal. Y la cuestión del reparto modal es lo que aparece en la agenda pública, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde tenemos que llevar el reparto modal de las ciudades? Y en general, la administración pública local digo, en nuestros países, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, en Argentina y otros países latinoamericanos, tiende a trabajarse con la movilidad masiva, con el transporte público y con el transporte no motorizado. Y tiende a procurar mitigarse o restringirse el uso del transporte privado, del auto, ¿no? El auto particular, el auto de alquiler. Ahora, ¿qué explica el reparto modal? ¿No? ¿Cuál es la cuestión estructural para la movilidad sostenible del reparto modal más allá de las agendas públicas? Kaufmann es un investigador francés que escribió un texto que se llama, un artículo muy interesante que se llama exactamente así, La cuestión del reparto modal, en el año 2000, desarrolló un texto muy interesante, pero sobre la base de estudios de ciudades europeas, ¿no? Bueno, las ciudades europeas no tienen grandes diferencias socioeconómicas entre sí, las intermedias, por lo menos en el año en que él hizo el estudio, y él hablaba de que esa composición no estaba muy sujeta, digamos, las selecciones modales de las personas no estaban sujetas necesariamente a cómo se compone el hogar, o a qué actividades tiene que hacer, sino que tenía más que ver con su estilo de vida. Tenemos que reescribir esta idea para la situación nuestra, ¿no? Acá, de acuerdo a la CAF, lo que tenemos, voy a tratar de, ahí se fue la barrita, de mostrarles cómo es en general los repartos modales en ciudades latinoamericanas. Los vamos a comparar con ciudades europeas y con ciudades norteamericanas.
para que se vea que hay componentes que definen, que son definidos, digamos, proporciones de viajes en modos públicos o en modos no motorizados, que son producto de políticas públicas diseñadas exactamente para eso, y hay otros usos y repartos modales que en realidad tienen que ver con la situación económica, ¿no? Y con el dinero circulante en la ciudad y con el acceso a distintos niveles de ingreso de las poblaciones. Entonces hay muchos países que desarrollan muchas políticas para promover el uso del transporte masivo, y hay otros que desarrollan políticas clave, básicamente económicas, y logran incluso mejores repartos modales a favor del modo masivo. En esta información de la CAF, del Observatorio de Movilidad de la CAF, les quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones. Primero, que comparado con los que vamos a ver después, acá el amarillo es la proporción del total de viajes diarios que se hacen en modos públicos masivos en estas ciudades. En la línea roja es la proporción de usos de auto y moto y auto de alquiler. Y la línea verde tiene que ver con la proporción de modos de bicicleta y a pie. Entonces, algunos casos como Quito, como Bogotá o Caracas, Lima, que tienen un alto uso del sistema de transporte público, algunos de ellos, por ejemplo Quito y Bogotá, han tenido políticas públicas destinadas a promover el modelo Metrobús, ¿no? A lo largo de las ciudades y a lo ancho de las ciudades. En el caso de Lima, por ejemplo, no hay políticas comparables en 2007, pero lo que hay es una gran pobreza y un subsidio al sistema de transporte público. El caso extremo de pobreza y en este reparto modal, perdón, no de pobreza, sino de desigualdad entre los pobres y ricos, es el caso de Panamá. No sé si ustedes lo están viendo ahí, pero ahí se me... Bueno. ¿Lo ven? A la línea de abajo, porque yo la tengo tapada acá. No sé cómo hacer para que se vaya. Ahí se fue. Ahí. Panamá tiene una proporción muy pequeña de uso de transporte público y tiene casi iguales el uso del auto y el uso, digamos, de los modos no motorizados, fundamentalmente a pie. Y Panamá tiene en paralelo el más alto índice de Gini, es decir, la mayor desigualdad. Entonces, no hay inversión, no hay políticas públicas de transporte masivo, y hay una gran cantidad de gente que tiene nivel de ingreso alto y una gran cantidad de gente que tiene nivel de ingreso bajo. Y otra de las cosas en las que me parece interesante llamarles la atención es que en Buenos Aires y en Rosario hay un alto uso del transporte público y del transporte privado, ¿no? Y esto también se explica por los altos subsidios que tienen los sistemas de transporte público, y la poca cantidad de uso de modos no motorizados que tiene Buenos Aires en el año 2007, ¿no? Que no había por ahí tantas ciclovías. Bueno, entonces, en general, la idea de mostrar el reparto modal de ciudades latinoamericanas es mostrarles que la explicación del uso intenso del transporte público masivo tiene relación con las cuestiones económicas. Cuando vemos ciudades de países europeos, por ejemplo, las ciudades, distintas ciudades de Australia, Australia es uno de los países que tiene la mayor huella de carbono, ¿no? Tienen un altísimo uso de los modos privados, muy marginal del modo no motorizado y un poco del transporte masivo. Mientras que, acá me aparece, a ver, la varita, ¿dónde está? Bueno, los países europeos tienen un uso bastante importante del auto particular, también tienen un uso de los modos no motorizados y un uso del transporte público. Los países europeos, además de
tender a ser más compactos, también tienen más desarrollo y más historia en el tema de aplicar políticas de transporte orientadas a promover los modos masivos. Y en el caso de las ciudades norteamericanas, y digamos, puse acá un ejemplo, el ejemplo de Colombia y de Canadá, para comparar un poco lo que pasa en relación a las ciudades norteamericanas, y abajo les puse las ciudades capitales para ver cómo las ciudades capitales tienden a tener más uso del transporte masivo por la complejidad que tienen en sí. Pero en general, el patrón dominante de Estados Unidos, que es el primer país con la huella más importante de carbono, lo que prima es el uso del auto particular. Y eso tiene que ver con sus ciudades y con sus suburbios residenciales, ¿no? Con esto que señalaba Buchanan en la cita primera. Entonces la cuestión del reparto modal para nuestras ciudades, es una cuestión que requiere una transición, ¿sí? Nosotros hasta hace unos años teníamos la prioridad, y todavía en La Plata tenemos una enorme prioridad, y un enorme protagonismo, ¿no? Porque no es tanto una prioridad política, pero es un enorme protagonismo del auto particular en las ciudades. Y lo que propone el paradigma de la movilidad sostenible es ir transitando, primero a priorizar los modos masivos, y después llegar a priorizar los modos no motorizados, ¿no? La caminata. Esto ya implica un modelo de ciudad, de proximidad, de calidad espacial, que también tiene que acompañar esa transición. Ahora, lo que tiene que definir el ámbito político es para qué lado inclina la balanza en la competencia por el espacio de la calle. Porque es lo que nos sucede hoy en muchas ciudades argentinas, ¿no? Cuando la calle, sobre todo de las áreas centrales, tiene un espacio limitado y circulan como puedan todos los modos de transporte, ¿no? Este es digamos, la situación más crítica de las ciudades, que es la que hay que resolver. Ahora, respecto de esta cuestión que planteaba Buchanan, de cómo, dejar como librado el desarrollo urbano a las posibilidades que da el automóvil y el motor, ¿no? El motor no requiere infraestructuras, ¿no? Requiere solamente una vía para circular, y bueno, a partir de ahí se puede desarrollar ocupación residencial y otro tipo de actividades. Estas dos cartografías son de mediados del siglo XX, y se ve ese contraste entre los modos rígidos, el tren y el tranvía, que circulaban con sus principales atractores y estaciones en el casco fundacional, y los primeros grandes atractores de viaje afuera del casco, que se empezaron a ubicar en ese momento, y que se ubicaron por la posibilidad que daba el transporte automotor, ¿no? El transporte automotor dio paso, fue el que permitió la expansión. Entonces, la ciudad de La Plata en particular tiene esta situación, ¿no? Esto que empezó a mediados del siglo XX, hoy está como muy agravado. Y cuando vemos el plano de densidad, que es este que está acá, con la red de transporte, podemos ver claramente los lugares donde casi no hay gente, y los lugares que para un sistema de transporte son mucho más costosos de hacer, de mantener o de sostener frecuencias altas. Pero además es importante ver cómo se distribuye la población en un territorio de estas características, ¿no? Y hay una cuestión particular en la ciudad, en esta ciudad, por lo menos según datos de 2010, que son de hace 10 años, es un montón, pero como que la mayor parte de la población, como casi el 70 y pico % de los hogares, son de hasta 4 personas, ¿no? Y hay una proporción de hogares que son de 5 o más personas, que tienden a ubicarse lejos, ¿no? Porque también el patrón de densificación de la ciudad, con departamentos pequeños, va expulsando a esos hogares hacia afuera, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más gente afuera. Y lo que tenemos es, en el casco, unas 200.000 personas, y el resto de los
casi 800.000, están afuera y tienen que viajar al área central de manera cotidiana, ¿no? En situaciones, por supuesto, en la situación previa a la pandemia, esto era moneda corriente. Y estas áreas, ¿no? Las distintas periferias que se conectan con el casco por las vías principales, tienen una enorme cantidad de población. El casco tiene 200.000, pero el área norte tiene 180.000, el área este, que está muy desprovista de actividades, de instituciones, en los términos de Salvador Rueda, tiene 111.000, o tenía en 2010, vamos a ver qué nos dice el próximo censo cuando se haga. La zona sur, cerca de 90.000, y la zona oeste, un poco más de 100.000. O sea, la mayor parte de la población está fuera del casco. Y el tema son las densidades, ¿no? Porque la densidad promedio del casco, donde están esas 200.000 personas, es de promedio de 160 habitantes por hectárea, y esas densidades son muy bajas en el resto, ¿no? 19 habitantes por hectárea el promedio en la zona norte, 11 en la zona este, 8 en la zona sur, y 12 en la zona oeste. Son densidades muy bajas para tener un sistema de transporte adecuado. Por otro lado, las distancias medias, ¿no? Las distancias medias y la cantidad de viajes que se producen en estos lugares, que viajan al centro de manera cotidiana, también da cuenta de ese desbalance, de esa desigualdad que sucede entre el casco y las periferias. En la zona norte, el 74% de los viajes van cotidianamente al centro, en la zona sur el 82%, en la zona este el 83%, en la oeste el 45%, y las distancias son enormes, ¿no? 10 kilómetros, 18, 11, 16, es demasiado, o sea, está muy extendida la ciudad, y esto hace a una movilidad insustentable. Además, en la ciudad se redistribuyen de manera diversa los niveles de ingreso de la población. Y hay una gran concentración de niveles de ingreso medios, medio altos y altos, tanto en el casco como en la zona norte. Y tienen una mayor presencia de sectores medios y medio bajos, la zona sur, este y oeste. Entonces, este panorama también acrecienta las desigualdades, ¿no? Y acrecienta las desigualdades porque, por un lado, digamos, la accesibilidad al casco fundacional de los que viven fuera de él depende de su nivel de motorización, si tiene automóvil o si tiene acceso al transporte público. Y lo que sucede en la ciudad de La Plata es que la zona norte, que es la de mayor nivel de ingreso, también es la que tiene mejor oferta de transporte público y de vías de circulación. Y las que tienen peor oferta de vías de circulación y de transporte público son las de menor nivel de ingreso. Entonces, como que todas las prácticas y todas las medidas y la política pública va generando una profundización de las desigualdades. El patrón de su reparto modal histórico en la ciudad de La Plata es semejante al de otras ciudades, o sea, no tiene tantas particularidades. Lo que nos preocupa hoy es, en el marco de la movilidad sostenible, es que poder promover en una situación futura, sin coronavirus dando vuelta, poder tener un mayor uso del transporte masivo, y bueno, que el auto se use para viajes de paseo o para situaciones eventuales, ¿no? Y tener movilidad no motorizada. Ahora, en los años 80 estaba muy consolidado el transporte público. En los años 60 se cerraron todos los tranvías de la ciudad y empezó a tener el mayor apoyo político los sistemas de transporte público colectivo automotor y también los trenes. Se empezó a trabajar, las ciudades no estaban tan expandidas en los años 80. Entonces se trabajaba en tratar de acomodar la ecuación, ¿no? Del transporte, las frecuencias, los barrios. Hasta el año 93 fue creciendo, y en el año 93 hay un pico en el cual empezó la
recesión económica, y trajo consigo una enorme pérdida de uso de transporte público, también una enorme pérdida de empleo, con lo cual tuvo una caída histórica muy importante, en particular en la Ciudad de La Plata. En el año 2003 comenzaron los subsidios al sistema de transporte público, una política muy fuerte de subsidios al transporte público, que sostuvo la movilidad en modos masivos en situaciones económicas muy críticas, ¿no? Porque veníamos de la crisis del 2001, que tuvo efectos durante varios años. En 2013 continuábamos teniendo un uso creciente de los modos masivos, pero con un uso también intenso de los modos del auto, porque bueno, hubo mucha compra de autos y comenzaron a utilizarse más los modos no motorizados. Y en 2016 comenzaron la quita de subsidios, y comenzó una nueva recesión económica, una nueva fase de pérdida de empleo, que repercutió en una importante caída de los viajes en modos masivos, en un sostenimiento de los modos del auto, digamos, de la moto, y en un crecimiento de los modos no motorizados. Es decir, se ha movido muchísimo más con la economía que con la política pública, excepto por la política pública de los subsidios. Esto no quiere decir que pensemos que no tiene que haber políticas públicas. Lo que decimos es que si se diseña una política pública, esto puede ser mejor, puede mejorar. Esta es la caída histórica del transporte público en la década de los 90, en medio de la recesión económica, ¿no? Un 34% fue una situación muy crítica que provocó una transformación del sistema de transporte público que, digamos, el municipio decidió hacer en su momento para resolver la situación, pero que era una situación que se explicaba en un contexto mucho más amplio, económico nacional. Ahora, el reparto modal del año 2014, que fue el año que hicimos la última encuesta general de la ciudad, antes de la que estamos haciendo ahora, nos daba una situación muy semejante entre el uso del colectivo y el auto, ¿no? Y bueno, bastantes viajes a pie, digamos que estaban muy equilibrados en el año 2014, el uso del colectivo, el uso de los modos masivos en general, el uso de los modos particulares y el uso de los modos no motorizados. Ahora, este equilibrio no nos dio como resultado una ciudad sustentable. O sea, no es que estamos como en Victoria Gasteiz, donde hay una calidad del espacio público, un disfrute. Tenemos una congestión que la tuvimos desde 2014 hasta antes de la pandemia de manera creciente. Y el territorio de la ciudad tuvo comportamientos distintos. Entonces, acá es donde se ve que el reparto modal tiene mucha relación con la ciudad y con la centralidad de la ciudad. Dijimos que en el casco se concentran los niveles de ingreso medios, medio altos y altos, junto con la zona norte, pero sin embargo es una de las zonas que tiene más equilibrado, ¿no? No es que se usa solo el auto particular, porque acá, como todo está cerca, se puede usar el colectivo, porque la mayor oferta de transporte público está dentro del casco, se usa el auto para ciertas distancias, y se camina, y se anda en bicicleta, ¿no? Entonces hay como un mayor equilibrio. En la zona norte, bueno, hay un alto uso del transporte público porque tienen toda la oferta de transporte urbano e interurbano, provincial y local, tienen hogares con alto nivel de motorización, algunos hogares tienen 2 o más autos, o sea que se usa mucho el auto particular, y se usa menos el modo no motorizado porque toda la zona norte no está preparada ni para la bicicleta ni para la caminata, no tiene infraestructuras seguras para ese tipo de modos. Mientras que la zona sur, este y oeste también tienen mucha escasez de infraestructuras de circulación para modos no motorizados, y en general hay muchos hogares que son cautivos del sistema de transporte público. Por otro lado, la componente de no masivos, de no masivos, que son autos y motos, tiene un peso muy importante, tanto en la zona este como en la sur, la moto, ¿no? Que da cuenta un poco de la situación crítica de esos hogares.
De acuerdo con la información SUBE, la mayor cantidad de viajes de transporte público están en el casco, están en Berisso, están en Los Hornos y en la zona norte. O sea, las áreas más alejadas tienen menos uso, no porque tengan menos población solamente, sino porque tienen una mala calidad de acceso a ese transporte masivo. Estas son las tasas de generación por localidad, la cantidad de viajes que se hacen de las distintas localidades. Bueno, la gente que está más lejos tiene que resolver de otra manera porque el transporte público actual no puede resolver su problema. Esto es lo que pasa en el casco, es donde más se usa el transporte público, pero eso no es sinónimo de ciudad sustentable. Esto es lo que nosotros tenemos en el casco, o que teníamos antes de la pandemia. La competencia por el espacio de la calle, de los ciclistas, de los colectiveros, de los autos. No hay, la balanza del sector público no está inclinada ni por el transporte masivo, ni por el transporte no masivo, ni por el no motorizado, o empieza a inclinarse hacia el no motorizado con las últimas, digamos, con las intervenciones de ciclovías que se hicieron en los últimos años. Los usuarios del transporte público en La Plata son predominantemente usuarios de la ciudad, pero hay una parte importante que viaja a Buenos Aires, con lo cual el sistema de transporte público masivo tiene mucha importancia para los habitantes de la ciudad de La Plata y es necesario trabajar para mejorarlo. Y no es una tarea trivial hacerlo por las condiciones de la ciudad. Con el arquitecto Sergio Reza, el año pasado, construimos algunos análisis basados en una idea de él de que la ciudad se divide como en 3 grandes áreas, que son distintas por su nivel de consolidación, ¿no? El casco como el área más consolidada y compacta, de 25 kilómetros cuadrados, la expansión consolidada, de esta mancha naranja, los 50 kilómetros cuadrados, el doble que la anterior, con mucha menos densidad, es una zona que tiene equipamientos y servicios, no tiene lo mismo que el casco, pero tiene muy buena accesibilidad al casco. Y la tercera ciudad, entre comillas, tercera ciudad, que es la expansión no consolidada, que tiene muy poco, o no tiene nada, ¿no? Y que es el doble, son 100 kilómetros cuadrados, con muy baja densidad y con poca infraestructura de circulación, de transporte, de servicios, de equipamientos, de instituciones. En cada uno de ellos, por ejemplo, en el casco, lo que vemos, si analizamos los datos, es que el reparto modal es semejante al de Vitoria-Gasteiz, o sea, como una ciudad sustentable, ¿no? Donde hay un equilibrio, donde hay mucho uso de los modos no motorizados, ¿no? Hay un uso de modos no masivos comparable al de los modos masivos. Incluso hay hogares que, la mitad de los hogares que viven en el casco no tiene auto. Estamos hablando de hogares de ingreso medio, de ingreso alto, o sea, ni siquiera necesitan tener un auto. La cobertura de transporte público es la mejor de todo el partido, los equipamientos están muy concentrados, ¿no? Los porcentajes de la universidad está 100% en el casco, casi la mitad de la oferta de escuelas, o sea, la administración pública, el 77% está en el casco, entonces los comercios, el 56%, incluso hasta tiene un poco de industria, o sea, el casco concentra mucha actividad, concentra hogares chicos, y tiene indicadores de ciudad sustentable, pero no lo es. La expansión consolidada, que tiene una menor concentración de actividades, tiene una calidad de infraestructura y una oferta de transporte público buena, relativamente buena, tiene una predominancia de hogares con auto y de un nivel de ingreso más alto, y tiene este patrón de movilidad donde el auto es dominante, ¿no? Y el modo no motorizado, por más que tenemos en esta expansión consolidada muchas ciudades jardín, si se quiere, porque hay mucho verde en toda la zona norte, el uso de estos modos sin infraestructura segura es inviable. Acá es donde el Estado está como ausente, ¿no? En esas
áreas donde se podría usar los modos no motorizados y no se pueden usar. Y la expansión sin consolidar, que tiene como el otro tercio, cada una de estas tiene un tercio de la población del partido, este último con una densidad mucho menor, con un patrón modal muy inclinado al modo masivo, con una predominancia de hogares más grandes, con una cobertura de transporte público muy mala, con la mitad, casi el 41% de los hogares sin auto, con una 0% de universidad, 30% de escuelas, pero el tema de las escuelas es algo que hay que analizar con un poco más de profundidad, ¿no? Porque la oferta de escuelas no es solamente por unidades, sino por tipos, por capacidades. Bueno, entonces esta es la situación más crítica, ¿no? Esta es la movilidad y el transporte hasta ahora, hasta antes de la pandemia. Desde el equipo de investigación iniciamos una encuesta que la lanzamos el 10 de agosto, que nos dio algunos resultados interesantes, ¿no? Actualmente el 97% de la gente se está moviendo, está saliendo de su casa. Eso es como que no hubiera cambiado mucho, porque en realidad en las poblaciones de las ciudades no sale todo el mundo diariamente. Sin embargo, la frecuencia con la que se sale, la tasa de generación diaria de viajes sí cayó mucho. La mitad de la población, o el 46%, sale 2 veces por semana. Y después, todos los días, sale el 16%. Una vez por semana, el 17%. De lunes a viernes, el 10%, el 9%. Entonces son cosas que han cambiado radicalmente, ¿no? Porque la mayoría salíamos todos los días, y hoy solo el 10% sale todos los días. Y así cambió el reparto modal, ¿no? Y acá, mientras teníamos a los masivos en el casco dominando porque era la mejor oferta de transporte, bueno, ahora los masivos en el casco cayeron, los no motorizados, la caminata y la bicicleta en el casco se mantiene casi igual que antes de la pandemia. O sea, la proximidad es relevante para producir una transformación modal y promover que la gente camine o ande en bicicleta, ¿no? Y lo que sí creció en el casco es el uso del automóvil. En la zona norte, que el uso del automóvil ya era alto, creció, en todos los casos cayó el uso del transporte público, y donde menos cayó es en las zonas sur, este y oeste, donde hay más cantidad de hogares que son cautivos del sistema de transporte público, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay sectores, digamos, hoy en día está como muy controlado el sistema de transporte público, entonces tampoco pueden usarlo libremente, aunque se animaran a hacerlo, digamos. También cambiaron los motivos de viaje, y este es un tema, digamos, que consideramos que puede condicionar el futuro post-pandemia, ¿no? La mayor parte de los viajes, de acuerdo a la encuesta que hicimos en 2014, eran por trabajo. En segundo lugar, por estudio, y en tercer lugar, por otros motivos, bueno, que incluían trámites, llevar y traer niños o ancianos, tareas de compras, de cuidados. En la situación actual, los viajes por trabajo cayeron, y lo que sobresale son los viajes por otros motivos, los viajes de cuidado, ¿no? Los viajes de trámite. Y desapareció la movilidad por estudio. Son temas sorprendentes, porque tenían mucho peso el trabajo y el estudio. Entonces, de acuerdo a lo que cuentan, que hacen, ¿no?, los encuestados, y lo que van a hacer en el futuro, cuando regresemos a alguna normalidad, cuando ya no tengamos coronavirus circulando, o tengamos alguna situación mejor que la actual, ellos van a preferir, dicen, los modos no motorizados, los no masivos, y en último lugar los masivos. O sea, para la administración pública va a haber un enorme desafío para recuperar los modos masivos.
Mientras que en la situación actual hay un uso muy intenso del modo no motorizado, un uso bajo del modo masivo, y un uso comparable del no motorizado. ¿Sí? Que pareciera en la Ciudad de La Plata como que proliferaron mucho los viajes en modos no motorizados, en bicicleta o a pie, pero en realidad no es tanto, es la percepción, porque se ven más, porque hay menos ocupación del espacio, pero cuantitativamente no tiene tanto impacto. Lo que sí tiene impacto es el incremento en el uso del auto particular. Estos son esta misma situación, pero en vez de proporciones son valores absolutos, ¿no? Donde se ve por ahí más claramente el peso en la expectativa de la gente de los modos no motorizados, ¿no? No tanto en el uso actual, sino en la expectativa de la gente. Y acá hay una cuestión que para lograr un escenario así, bueno, hay mucho para hacer en la ciudad. Y no depende de la voluntad de las personas solamente, sino que depende del rol que asuma el Estado, ¿no? Porque hay una situación, que es la que traté de mostrarles con estos números, de enorme desigualdad entre las periferias y el casco urbano fundacional, ¿no? Entonces, esta idea, este concepto que se desdibuja en las agendas de los organismos multilaterales de crédito, que es la planificación territorial, bueno, hay que traerla de nuevo. Necesitamos resistir la fragmentación, necesitamos poder pensar una idea de totalidad para poder, digamos, generar una descentralización administrativa, para poder llenar de instituciones esas periferias vacías, para tratar de bajar la demanda de viajes al centro. Digamos, implican políticas complejas y no son solo de transporte y de desarrollo territorial. Hay muchas políticas combinadas que tienen que ver con educación, con salud. Hay una diversidad de políticas públicas que son de escala local y de escala provincial que tienen que converger. Entonces tenemos que resistir desde todo punto de vista la fragmentación de la planificación para poder llevar adelante este tipo de prácticas. Y en particular, para trabajar, para poder promover esto que la gente desea hacer en el futuro, que es la movilidad no motorizada, fundamental la creación de redes de infraestructura segura para esa circulación, y de proximidades, de fortalecimiento de centralidades. Y decía Luciano el jueves pasado, cómo hacer, ¿no? Y este trabajo del sector público y el sector privado para invitar, ¿no? a invertir de otra manera, ¿no? En otros lugares. Bueno, este es un trabajo que le toca al Estado. El cómo invitar, qué proponer, qué promover. Algunos problemas viejos que agravó la pandemia es la desigualdad, ¿no? Porque la desigualdad es uno de los temas que solamente se resuelve con planificación, que es producto de la ciudad capitalista, ¿no? De la no planificación. Y acá a veces es como difícil de comprender esta relación, cuando uno está muy metido en los temas, de cómo la desigualdad termina siendo producto de la no planificación. Hay una comparación de ciudades argentinas que yo suelo poner en las clases de maestría, que es comparar la ciudad de Trenquelauquen con la ciudad de Colón en Entre Ríos. Son dos ciudades, digamos, relativamente chicas, una de 50.000 habitantes, la otra de 25.000, algo así, muy prósperas económicamente, Trenquelauquen, producto de su perfil agropecuario, y Colón de Entre Ríos por su perfil turístico. La diferencia entre ambas es básicamente la planificación de Trenquelauquen, y la no planificación de Colón. Frente a la prosperidad económica, el mercado siempre está dispuesto a tratar de invertir y de intervenir. Cuando no hay planificación, sucede, por ejemplo, lo que sucede en Colón. Se disparan los valores del suelo, se invierte para alquiler, se invierte
con la perspectiva de la ganancia del turismo, y no hay políticas públicas que puedan mitigar o intervenir en esa práctica privada sobre el manejo del territorio. Entonces van a encontrar en Colón, que es una ciudad pequeña, villas y asentamientos, digamos, no es una cuestión de tamaño que haya villas o asentamientos, es una cuestión de planificar o no planificar. En Trenquelauquen hay diversidad socioeconómica, hay gente de nivel socioeconómico, de nivel de ingreso muy alto, y otros de nivel de ingreso bajo y medio, pero el Estado trabaja promoviendo que haya infraestructuras y que todos accedan de manera equivalente y equitativa a la ciudad, digamos, al espacio urbanizado. Entonces se ven áreas un poco más deprimidas, otras más lindas o mejores, pero nunca se encuentra uno con este tipo de situaciones que son desigualdades que en medio de la pandemia generan una situación muy difícil de resolver para el Estado, ¿no? Digamos, desde ahora no se tienen que mover para salir de acá, pero cómo aislarse, ¿no?, en viviendas de estas características, o cómo acceder a Internet para que los chicos se conecten con sus maestras y con sus compañeros, o el teletrabajo no existe en estas situaciones, en estas condiciones. Hay un problema viejo que la pandemia, no quiero decir que lo resolvió, aunque pongo viejos problemas resueltos, pero que trae una solución, ¿no?, que es el control del Estado sobre el transporte público. Porque el transporte público está en manos de concesionarios, hay algunas experiencias de transporte público que es de público-privado, un transporte masivo público-privado, donde el Estado tiene parte, algunos que son totalmente estatales, algunas empresas del Estado, en algunas ciudades argentinas, no es el caso de La Plata, pero lo que sucede habitualmente es que los estados locales desconocen lo que hace el concesionario, y el concesionario trata de resolver su ecuación económica y cumplir con lo que se comprometió a cumplir. Entonces, en esa relación del compromiso de los concesionarios con el Estado, y un Estado que en realidad no tiene elementos para garantizarse que el sector privado esté cumpliendo con su parte, bueno, aparecen cuestiones como que se sacan frecuencias de lugares críticos, cosas que afectan a la práctica cotidiana de la gente en el uso del transporte público. Y en realidad lo que se puso en valor en medio de la pandemia es el uso de la información SUBE para controlar la densidad y la cantidad de gente que viaja en el transporte público. Entonces, esto abre la puerta a la posibilidad de que todos los municipios puedan ejercer este controlor y decir, a ver, los colectivos no pueden ir con tanta gente en las horas pico, hay que poner más, ¿no? O tienen que salir a horario de tales o cuales barrios. Digamos, es un instrumento de control que no requiere relevamientos complementarios, que está disponible y que puede llegar a los gobiernos locales para poder completar y ejercer su función de contralor, ¿no? Para poder manejar más información que el sector privado, que esa es como la regla, ¿no? Que el gobierno local sepa más que el sector privado del quehacer del sector privado para poder regularlo, proponerle, controlarlo, meterlo en un esquema de planificación. Otra idea vieja en el nuevo contexto es el de la ciudad de los 15 minutos. Ahora, ¿cuánto hace que venimos hablando de los procesos de descentralización administrativa? ¿No? Son ideas antiguas. De hecho, es lo que plantea Buchanan en su documento El tráfico en las ciudades, de 1963. Eso es algo que incluso para la ciudad de La Plata se ha pensado, se ha trabajado, incluso nosotros lo hemos propuesto, pero no es solamente la idea conceptual, sino que hoy se reubica en la agenda pública porque necesitamos no encontrarnos, y porque no sabemos cuánto va a durar esto, porque además vemos todas las posibilidades que nos puede permitir, en materia de ciudad sustentable, tener mejores y más diversas centralidades, ¿no? Tener más instituciones en las periferias, tener menos demanda de viajes al área central, y poder, en caso de otras
otra situación de pandemia, no tener que quedarnos encerrados, sino poder tener en la proximidad del hogar acceso a las necesidades mínimas de las poblaciones, de las familias, ¿no? Ahora, esto no es solamente una cuestión de planificación territorial. Tiene que haber inversores, tiene que haber gente que invierta, necesitamos recursos para generar centralidades en las periferias. Y hay otras cuestiones que se pueden poner en valor. Tiene que haber políticas de educación, ¿no? Para promover, mejorar las escuelas de las periferias, completarlas, también la salud en la periferia, incluso los clubes como instituciones históricas, ¿no? De las centralidades que son como el espacio histórico de encuentro de las no laboral, de actividades no laborales, de las familias, ¿no? Donde si es distancia de caminata, quizá gran parte de los hijos de muchas familias pueden ir y resolver sus rutinas, su actividad social, sus deportes, en lugares próximos, y bajar la demanda de viajes en auto al centro o al club que queda en la otra punta de la ciudad. Digamos, hay un montón de pistas, pero que no pertenecen solo a la esfera de la planificación territorial. Hay políticas convergentes, múltiples, complejas como la ciudad, que hay que ponerse a pensar y a desplegar para que esto se pueda concretar. Otras cuestiones que son viejas y que se resignifican acá es el teletrabajo y la educación a distancia. Cuando aparece la internet, muchos de ustedes deben saber, hubo una enorme proliferación de bibliografía respecto de cómo va a cambiar la humanidad y cómo va a cambiar la sociedad y cómo se van a transformar las ciudades con el teletrabajo. Pero eso no sucedió, porque la tecnología nos lo permitió, pero no lo terminamos de hacer. El teletrabajo terminó siendo hasta antes de la pandemia muy marginal. Sin embargo, hoy, todo el teletrabajo que se puede hacer a distancia está prácticamente funcionando a distancia. Entonces, no lo hicimos antes, quizá por el peso de las tradiciones, por prejuicios, vaya a saber por qué no funcionó. Pero hoy está funcionando. Y es probable que en el futuro próximo, con lo que implica, ¿no? El ahorro de combustible, la disminución de los gases de efecto invernadero, la reducción del estrés, es probable que una parte de ese teletrabajo continúe siendo teletrabajo o que la frecuencia del viaje al trabajo sea menor. Este es un escenario muy posible de la pospandemia de la ciudad. Y lo mismo con la educación a distancia. La educación a distancia existía, pero era difícil decir, bueno, voy a dar una charla, pero justo no estoy en la ciudad, lo hacemos, y no, porque hay que organizarse, hay que probar los equipos, o sea, teníamos todo, pero no nos decidíamos a hacerlo. Y la pandemia nos obligó a hacerlo. Y muchas otras cosas, ¿no? Las colas que veíamos de gente grande, pagando de manera presencial, haciendo horas de cola, los pagos fácil, todas esas prácticas que se veían que tienden a desaparecer por efecto de la pandemia y que son una oportunidad para optimizar algunas de las prácticas urbanas, porque necesitamos volver a encontrarnos. Pero por ahí no era necesario encontrarnos tan seguido o en todos los trabajos de la manera fordista que lo veníamos haciendo, todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Es una idea para pensar en esa pospandemia. Y esa ciudad de pospandemia parece que, ¿no? Que puede ser una ciudad más relajada y más tranquila, donde podamos recuperar el espacio público, por lo menos parcialmente, ¿no? Donde haya menos autos, donde si la gente viaja menos, porque tiene mejores centralidades en los lugares donde vive, o porque la gente también en general viaja menos a su lugar de trabajo, por ahí 2 o 3 veces por semana, entonces por ahí el escenario de pospandemia es un escenario de una ciudad con menos estrés. La cuestión del transporte regulado en la situación de pospandemia es interesante porque en los últimos años los concesionarios de transporte, para llevar adelante, digamos, sus empresas y sostenerlas en medio del repliegue económico de la Argentina, digamos, que se da desde 2016, junto y en paralelo con la quita de subsidios al transporte,
habiendo renovado sus coches y habiéndose endeudados en dólares, con una devaluación en el medio, generó una situación económica crítica para algunos sectores empresarios. Y empezaron a reducir frecuencias, a mandar coches con menos asiento y más lugar para ir parados, y hubo situaciones muy críticas, ¿no? Entonces, la regulación del transporte también va a garantizar que no haya hacinamiento en el transporte, porque si no, sin eso no había quien lo controle, no había quien pueda visibilizar esa situación que atenta contra la calidad del transporte, que genera unas condiciones muy malas para los que son cautivos del transporte y que desalienta el uso, además de todo el encarecimiento, ¿no?, del transporte. Y la ciudad de la pospandemia, en términos de movilidad no motorizada, es una ciudad que se prepara para planificar los movimientos no motorizados, para generar redes de ciclovías, no tramos de ciclovías, y para promoverlos en todo el territorio del partido, no solamente en el casco. Resistir lo fragmentario, y además la demanda, el concepto de demanda que se habló en la la charla de Luciano la vez pasada, esta idea de buscar dónde está la demanda para satisfacerla, no, es como la antítesis de la planificación. En la planificación no se busca la demanda para satisfacerla, se planifica cómo se quiere gestionar la demanda. Y este es un tema clave de la planificación de la movilidad. No podemos tratar de resolver los problemas individuales de la demanda como una sumatoria de situaciones individuales. Tenemos que pensar qué es lo mejor para toda la ciudad. Entonces, de nuevo aparece esta idea de la planificación integrada, que los organismos multilaterales se olvidan de incluir, que no la ven como una estrategia fundamental, y que la necesitamos para poder conocer la demanda y dar una respuesta a la ciudad como conjunto, ¿no? Y esto es resistir a lo fragmentario, porque lo fragmentario que tenemos ahora, y esto retomando la idea, digamos, original de la presentación, la idea de Buchanan, de lo que hace, de lo que habilitó el auto y el automotor para la dispersión urbana, ¿no?, nos llevó a nosotros a separar la movilidad de la ciudad. La ciudad va por un lado, y bueno, total, con el auto a motor o con el colectivo a motor, no necesito infraestructura, no necesito vías, no necesito catenarias, va por donde yo le diga. ¿Sí? Y pongo un barrio nuevo a 18 kilómetros, pero bueno, tendrá que viajar 18 kilómetros todos los días y de vuelta en su auto, o veré cómo pongo alguna combi. Bueno, esa fragmentación es la antítesis de la ciudad sustentable o sostenible, y es la antítesis de la planificación. O sea, ahí se dividió la planificación de la ciudad de la planificación del transporte y la movilidad. Entonces, resistir lo fragmentario es hacer el esfuerzo. Es más difícil trabajar de manera integrada, pero la ciudad es muy compleja, no se puede, uno no puede mirar para el otro lado. Entonces, recuperando un poco a Rueda, para cerrar, él habla mucho de la movilidad en términos de la ciudad compacta, compleja y diversa, ¿no? Y les mostré unas imágenes de esa ciudad compacta, compleja y diversa de la que habla Salvador Rueda. Para nosotros tiene que ser además continua. La ciudad tiene que ser compacta, compleja, diversa y continua. Necesitamos revertir la fragmentación. No hay movilidad sustentable si no revertimos la fragmentación. Y además, lo que hacemos es profundizar la desigualdad, que es como la característica básica de las ciudades en general, de muchas ciudades argentinas y de la ciudad de La Plata, ¿no? Tenemos algunos en el que vivimos en el casco, hay otros, digamos, esta idea de las tres ciudades de Sergio Reza es muy ilustrativa en ese sentido, ¿no? Lo que se tiene, los que tienen y los que no tienen. Y no es necesario tener dinero, pero tener acceso a las actividades, tener distancia de proximidad, te da más oportunidades. Bueno, y creo que acá terminé. Así que esto es lo que tenía preparado para ustedes, y muchas gracias. Muy interesante, Laura. Muchas gracias a vos. Voy a transmitirte una pregunta, dos en realidad.
hay una de Rodolfo Pertusi. Laura, creo que la desigualdad y la dispersión urbana no se explican excluyentemente en la falta de planificación, sino en factores intrínsecos de la economía, con sus vaivenes y la dinámica del mercado, más una ineficacia o impotencia de gestión de políticas de Estado y de instituciones. Entre ellas, nuestra incumbencia profesional, una reflexión en realidad, más que una pregunta. Y la otra que sí es una pregunta, te menciono las dos y en todo caso vos después haces tu devolución. La planificación de las ciudades latinoamericanas con nuevas centralidades o de proximidad, o de los 15 minutos son factibles como lo que estás manifestando, o cada ciudad debe planificarse de acuerdo a los modos de uso de sus habitantes. Esa pregunta la hace Graciela Juárez, arquitecta La Rioja. Gracias a ambos por los aportes. Bueno, primero lo que planteaba Rodolfo, yo cuando hablaba de planificación, creo que creí mencionarlo varias veces, por ahí me faltó hacer énfasis, no me refiero a la planificación física de las ciudades, sino a la planificación estratégica que atraviesa las cuestiones productivas, económicas. En ese sentido, sí, digamos, la desigualdad tiene que ver con no planificar, porque si estamos en un sistema capitalista como el que estamos, el Estado, para poder compensar y prevenir y evitar la desigualdad, tiene que planificar, tiene que intervenir. Si no, el mercado solo produce desigualdad. Entonces la planificación de la que hablo no es la física, sino la estratégica. Pero sí, entiendo que estoy totalmente de acuerdo con vos, que la física que no es una cuestión solo física, sin duda. Así que gracias, Rodolfo. Y Graciela Juárez, qué bueno que estés, porque hace muchos años que no nos vemos. Nosotros acá vemos que la ciudad de La Plata tiene esta particularidad. En el caso de La Rioja, recuerdo que tienen conjuntos de viviendas del plan federal, si mal no recuerdo, en una periferia, ¿no? Que tiene poco equipamiento y viajan todos al centro. Yo considero que el tamaño de las ciudades es un factor clave. La ciudad de La Plata en este momento, que funciona junto con Berisso y Ensenada como una unidad funcional, la microrregión, está cerca de los 900.000 habitantes. Vamos a ver qué nos dice el censo, ¿no? De acuerdo a las proyecciones. Estamos cerca del 1.000.000 de habitantes. El tamaño de la ciudad, pasado cierto rango, requiere distintas prácticas. O sea, por un lado hay que conocer lo que pasa en cada ciudad y hay que tratar de promover una mayor diversidad de actividades, quizá también, pero las situaciones, las realidades, la capacidad de inversión y las soluciones por tamaño de ciudad tienden a ser distintas, ¿no? Nosotros en La Plata no tenemos una escala para poder, ni una densidad para poder mantener, por ejemplo, un subterráneo, ¿no? Como lo tiene Buenos Aires o Santiago o París, ¿no? Pero por ahí podemos tener otros sistemas de transporte masivos que tengan cierto costo de inversión, pero no tan alto como un subterráneo, porque por la cantidad y densidad de población no lo podemos mantener. Pero depende, el tamaño de ciudades es muy importante para ver cuáles son las medidas. Lo que sí es necesario es que las ciudades sean continuas, ¿no? En eso sí hay que tratar de trabajar, como trabajar mucho en resistir esas aprobaciones aleatorias de ocupaciones periféricas alejadas, y eso si no hay políticas de intervención en el mercado de suelo y mucho trabajo del sector público, no sucede, digamos. Si no hay mucho trabajo en ese sentido, no tiende a no suceder, ¿no? Y la Argentina es una prueba en casi todas las ciudades de esa situación. No sé si era eso, Graciela, lo que me preguntaba. Sí, Laura, muchas gracias por tu aporte. Gracias a vos por venir, por estar, no por venir. Muy bien. Saludamos Laura, entonces, te doy el pase ya. Saludamos entonces a Cintia Luque,
previo a Horacio, que está presente de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad Urbana de nuestro CAPBA 1. Y ahora sí ya le damos el pase a Horacio, que estaba con algún problemita de conexión, pero vimos que se conectó, así que él va a dar por cerrado la intervención de hoy, y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, adelante Horacio. No, en realidad me dan ganas de seguir un rato más, pero le quiero hacer una pregunta a Laura. Si hoy tuviéramos que pensar el famoso tema, revivir el famoso tema de la ferroautomotor, ¿no? ¿Qué diríamos, por ejemplo, en este momento? O sea, ¿o qué te ha hecho cambiar esta situación en cuanto al viejo dilema, Tolosa, La Plata, o generar otros centros, como en algún momento vos asesoraste a trabajos del taller en un centro de transferencia en Gambier o en Meridiano Quinto? ¿Cómo podríamos ver si esta idea de incentivar, que vos decís, el transporte público en la pospandemia, en contra del auto, porque la gente sin lugar a dudas va a tender a moverse o en bicicleta, caminando o en auto, va a tratar de evitar el transporte público, y si en este momento tendríamos que decir, bueno, vamos a hacer esa política de una contra para ir en contra de esa tendencia, ¿dónde decidimos o por ahí no tiene que haber una ferroautomotor, o tiene que haber tres? O sea, hay desde el laboratorio tuyo y del proceso de investigación, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Hola, Horacio. Bueno, Sí. Mira, las cuestiones que tienen que ver con el planteo crítico y que la ferroautomotor sí, la ferroautomotor no, son discusiones que están muy relacionadas con que no hay un renunciamiento social espontáneo al uso intenso del automóvil particular. Es decir, nadie quiere renunciar al modelo individual del automóvil. Entonces, en los escenarios en que hay una ferroautomotor en un área central y sigue habiendo la congestión de automóviles que tenemos hoy, es una locura, y los argumentos en contra son totalmente atendibles. Ahora, lo que no estamos dimensionando es que hemos dejado de ser, una ciudad pequeña. O sea, no sé cuándo fuimos una ciudad pequeña, pero estamos llegando al 1.000.000 de habitantes. Entonces, yo les mostraba cómo el reparto modal de las grandes ciudades tiende a favorecer al uso de los modos masivos, porque no es sostenible que tanta gente junta viaje en auto. Claro. Y eso es esa es la discusión. O sea, si queremos seguir usando el auto como se está usando hasta ahora, hasta antes de la pandemia, la ferroautomotor no puede ir en ningún lado urbano. ¿Dónde la vamos a llevar? ¿Al campo? ¿Y cómo vamos a hacer? O sea, lo que hay que tener en cuenta es eso, que nosotros somos una ciudad que sigue creciendo en población y que necesitamos empezar a cambiarnos de casillero. No podemos sostener una ciudad donde la mayor parte de la población viaja en auto y una porción de población que vive muy lejos viaja en colectivo. Entonces, por eso es importante, más importante todavía, más relevante, que el sector público trabaje promoviendo, estudiando en profundidad el tema del transporte público, porque no es trivial, porque se está trabajando con el sector privado. Y el sector privado, los empresarios de transporte, al igual que los desarrolladores inmobiliarios, hacen lobby para tener, digamos, sus beneficios, para cuidar su ecuación económica, y necesitamos un Estado que pueda saber más que el sector privado, ¿no? Nosotros hemos ido, por ejemplo, a algunas localidades, a algunos municipios a trabajar, y a municipios a trabajar temas de transporte, y cuando les vamos a pedir la información de transporte, nos pasan por WhatsApp la aplicación de la empresa, porque ellos no conocen el detalle. O sea, eso es una cosa bastante frecuente en varios municipios de la Argentina. No lo voy a generalizar porque no es generalizable, pero es frecuente que suceda.
Entonces, cuando el sector privado sabe más que el público de cómo es el negocio, es imposible que el sector público pueda controlar, regular, proponer, planificar o incluir en un marco de planificación territorial y planificación estratégica al sector privado, porque se lo lleva puesto el sector privado. Entonces, digo, volviendo al tema del transporte, de promover el transporte público, no es algo trivial de hacer, no es trivial de hacerlo en una ciudad tan extendida y tan desigual, y tampoco es trivial hacerlo cuando, esto que yo les decía al principio, nosotros somos un equipo de investigación, acá la estoy viendo a Olga, que no la vi al principio, pero supongo que estaba, que venimos acumulando conocimiento desde hace muchos años y que nosotros creemos en la universidad, ¿no? Y somos parte de la universidad y somos actores de la universidad, pero pensamos que en el Estado tiene que haber este tipo de prácticas también. Equipos de trabajo que acumulen a lo largo de su historia conocimiento empírico de sus territorios, que tengan diversidad generacional, que vengan los jóvenes con manejo de nuevas tecnologías, que estén los mayores, con la historia y las experiencias, y que haya equipos que sepan negociar con el sector privado. No sé si contesté, Horacio, tu respuesta. Sí, Tu perfecto. pregunta, perdón. Sí. Sí, perfecto. Ahí lo veo a Rodolfo Pertusi. Bueno, que la charla que viene va desde Chascomús, vamos a charlar sobre la planificación, y yo llevaría como conclusión esa mezcla entre el anillo naranja y el anillo amarillo. Me parece que nosotros tendríamos que trabajar sobre eso que es exponencial, ¿no? Como se va expandiendo, se va haciendo cada vez menos denso, y me parece que el desafío sería llegar a ver cómo podemos lograr esa ciudad más densa, más equitativa, ¿no? más compacta, y cómo empezar justamente a mejorar las relaciones entre centro y periferia, y también entre las ciudades intermedias, como el caso Chascomús, ¿no? Con una muy buena accesibilidad, pero que es una accesibilidad puramente de auto, ¿no? de motor, y esa interconexión que estamos buscando, ¿no? con el mejoramiento de esas conectividades. A ver, me viene a mí a la memoria cuando veo las combis, esas que vienen de los barrios cerrados, que están por Ruta 2, ¿no? Y bueno, a uno le causa gracia eso, pero también, ¿no? Que te están haciendo, necesitan esas combis para venir y traer a la gente a la ciudad, porque no pueden, no tienen ciudad. Y me parece que eso es uno de los temas también para tocar y para seguir desarrollando. Está claro que el casco urbano de la Ciudad de La Plata tiene un nivel y no tiene conflictos. Por eso yo me acuerdo el proyecto de Pesci cuando hablaba de las bicisendas, que decía, bicisendas dentro del casco no son necesarios, pensemos un sistema de bicisendas para la periferia. Y me parece que el desafío, sobre todo para cerrar el ciclo, en el último jueves, es volver a ver ese anillo que determinaste con Sergio Reza, y cuál es la relación entre el naranja y el amarillo. Me parece que es donde tenemos que trabajar. Un poco también lo insinuó Luciano también, que casi que nos dejó un campo minado, nos tiró cuatro puntos, y bueno, y Rodolfo, nos vamos a ver el jueves entonces también. Y bueno, te agradezco enormemente, Laura, y bueno, a ver si el jueves que viene y el otro podemos seguir en esto, y vamos acumulando material teórico, ¿no? Hoy dejaste, sobre todo lo de las encuestas actuales, son muy interesantes. Yo pensaba que una especie de Tupac Amaru, ¿no? Espacial, ¿no? Estamos tensionados de dos maneras, porque por un lado decís, y es cierto que la pandemia viene bien porque controla el transporte y porque puede generar ese tipo de control del Estado, pero por otro lado también incentiva la cultura del
transporte individual. Claro. Inclusive, fíjate que hasta ahora se permiten, por ejemplo, algunas actividades no esenciales en Buenos Aires siempre y cuando usen su transporte público, su transporte particular, la gente que o sea, se está incentivando el no uso del transporte público en este momento. Claro. Y como también se están incentivando, que eso es para mí es otro de los temas que a nosotros arquitectos nos toca muy fuerte, porque se está desespacializando también la vida. O sea, entonces nosotros va a ser muy duro volver a convencer a la gente que vuelva, ¿no? A usar la escuela, a usar la universidad, ¿no? A no usar a usar el espacio público de la ciudad. Yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos. Si ya estábamos desespacializados, esto nos va a escotar, vamos a tener años a volver a generar la cultura del encuentro, la cultura urbana, la cultura de los espacios, de usar el espacio y el espacio como mediador entre las conexiones humanas, ¿no? Bueno, es eso, y no sé si hay más preguntas, y si no, te agradezco, nos despedimos hasta la próxima. Perfecto. Perdón, Horacio. Hola. Sí, Rodolfo. No, si me permitís una inquietud para transmitirle a Laura, que de paso como chascomunense, ¿no? Como habitante y profesional de una ciudad del interior que tiene sus particularidades, que no están del interior, con una proximidad que puede ser una fortaleza, pero también puede tornarse en una debilidad al área metropolitana y al Gran La Plata. Pero por ahí, para que la reflexión la deje, para no dilatar más, para el día que me toque a mí, pero Chascomús tiene justamente una particularidad que se explica un poco en función de lo que quise plantear yo, que por ahí lo redacté mal, que no tiene transporte público masivo, o sea, masivo entre comillas, porque estamos hablando de Chascomús, pero tiene un fracaso sistemático de distintos intentos y distintas iniciativas que ha habido de parte de los funcionarios de turno, de las gestiones municipales de turno. Y bueno, y una de las claves que entendimos que explica eso es la baja probabilidad de acceder al sistema de subsidio. Así que la pregunta era un poco en cuanto al transporte, que incluso yo lo planteo casi como una fortaleza en términos de la pandemia, porque no tenemos el problema de cómo regular el transporte público, cómo limitarlo, porque no lo tenemos. El auto, la moto y la bicicleta son excluyentemente, y en el auto incluyo un sistema de remis muy precario, muy descontrolado. Pero la pregunta es, ¿qué opinaba? Insisto, para que en todo caso lo reflexionemos la próxima, del sistema de subsidio, porque nos da la sensación a los que hemos estado en la gestión municipal, que está pensado para justamente, que no está mal, para donde hay más población a servir o servida, y para beneficiar a mayor cantidad de usuarios. Pero el sistema está, me parece a mí, o es una de las reflexiones que hacemos, como diseñado de tal forma que un distrito como Chascomús, con la superficie que tiene y la expansión que tiene, que también tiene su expansión a la escala de una comunidad del interior, y la cantidad de usuarios posibles no es aplicable, o no ni siquiera las empresas y las gestiones que han tratado de acceder al sistema de subsidios para una ciudad como la nuestra, o sea, para Chascomús en nuestro caso, no llegaron a producirse, y antes que eso fracasó la empresa y se fue porque no tenía frecuencia, se le rompían los colectivos. Claro. Es muy difícil romper con el hábito de la motito, porque parece mentira, pero en Chascomús, para llevar a la escuela a los chicos e ir a trabajar la madre y el padre, capaz con otra moto por otro lado, estar supeditados a un servicio público que no garantiza puntualidad y una frecuencia razonable, hace que la gente no lo use, claro, y sea muy de corta vida el funcionamiento de los casos que ha habido, que en general, salvo en alguna ocasión que duró un par de años, fracasan a poco de andar. Claro. Entre otras cosas, imagino, por esta cuestión. Sí, el sistema de subsidios que empieza así como fuertemente y
muy grandes subsidios, empieza en la época en que empezamos a salir de la crisis económica y sostuvo, lo que yo les comentaba, un poco los viajes en transporte público de los sectores medio bajos en el tiempo que estábamos saliendo de la crisis. O sea, no hubo una gran pérdida de viajes, hubo una recuperación de lo que en los 90 se había perdido, parcialmente. Pero no hay una distribución, digamos, hay unas quejas permanentes, ¿no?, de cómo está concentrado en el AMBA. En realidad el AMBA concentra mucha gente, entonces concentra los subsidios, y es como, ¿no?, ¿qué fue primero? ¿Si el huevo o la gallina? Sí, Bueno, en realidad fue primero el huevo en este caso, porque la ciudad empezó a concentrar y los subsidios vinieron mucho después, pero de todos modos, sí vemos que los subsidios sería bueno que compensen las ciudades desiguales, ¿no? Digamos, que los subsidios sirvan para que los servicios de transporte, que tienen que atravesar lugares con poca cantidad de pasajeros, donde tienen que meter frecuencias con poca cantidad de gente, puedan completar ahí. Pero no se resuelve de esta manera. El subsidio no se distribuye de esta forma, se distribuye con lógicas que desconocemos, que no son de acceso público, digamos, las lógicas finas. En general, las empresas nacionales tienen más subsidio que las provinciales, y las provinciales más que las locales, y hay una concentración por cantidad de población en ciudades, pero no hay una relación con las áreas que se sirven. Ahora, hay como una cuestión crítica ahí, porque, por ejemplo, cuando se otorgan los subsidios, cuando se controla al empresario para darle subsidios, se controla actualmente cuántos kilómetros recorrió. En otra época se controlaba cuántos pasajeros había llevado. Entonces lo que pasa con el sistema de transporte masivo es que ahora al chofer no le importa subir pasajeros, lo que le importa es recorrer. Entonces, bueno, muchas veces no para porque está lleno, porque va atrasado, ¿no? Entonces se genera, digamos, el sistema de subsidios y cómo se controla el cumplimiento del sector. Por eso digo que el Estado tiene que ser muy inteligente y muy fuerte para poder regular todos los aspectos del transporte masivo y finalmente promoverlo. Incluso controlar, digamos, la densidad para que no haya más de 8, como se dice ahora que tiene que ser, en tiempo de pandemia, lo pueden hacer con la tarjeta SUBE. Pero también pueden con la tarjeta SUBE contar cuántas paradas se saltearon, ¿no? Y decir, ve, ¿qué pasa? ¿Por qué te saltearon estas paradas? En hora pico, dejaste a toda la gente esperando. Ahora la hora pico se desdibujó, pero digo, en la situación de prepandemia. O sea, la cuestión del subsidio es una política de Estado muy inclusiva, puede serlo, puede resolver una parte de las desigualdades, pero tiene que ser muy controlada en cómo se implementa, a quién se le da, cómo se controla. Por esto que digo, porque ahora al chofer no le importa llevar mucha gente, y muchas veces se ven muchos colectivos juntos, entonces hacen los recorridos, pero uno solo lleva pasajeros, los otros van vacíos, porque salieron todos juntos. Entonces hay muchas prácticas del transporte público que son ecuaciones que van cerrando los empresarios para cuidar sus intereses, por supuesto, y que el Estado tiene que intervenir ahí para corregir, ¿no? Y el tema de los subsidios es una medida correctiva muy potable, y corregir la ciudad mientras se termina de completar, porque yo realmente creo y deseo que las ciudades se completen, ¿no? Que no queden de esta manera tan suburbanizadas y tan ciudades dormitorio alejados, con gente en situaciones tan críticas, ¿no? Está claro. Gracias. Bien, sí, todos queremos eso, ¿no? Que la ciudad mejore y que, bueno, intentar hacer una ciudad más equilibrada, más equitativa, ¿no? Más digna. Pero siempre, tanto en la conclusión de las conferencias anterior como la conferencia tuya, Laura, sigue siendo una mercancía el transporte, sigue siendo una mercancía la vivienda y la ciudad, sin esa política contracíclica o ir equilibrando las demandas es muy difícil, ¿no? Nosotros hace muchísimo que estamos desde la academia, desde la investigación, ¿no? Alertando, pero a veces uno se siente bastante impotente, por eso me parece que es tan importante desde la profesión, desde este ámbito, desde el Colegio de Arquitectos, estar trabajando con
con estos temas. Bueno, cerramos y nos vemos todos algo? el jueves que Perdón, viene. A ver. Horacio, ¿puedo decir algo? Hola, Olga, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué Bien, tal? qué ¿Cómo lindo estás? verte. Bueno, mira, Sí, cómo no. escuchando lo último que dijo Laura y escuchando a Rodolfo, creo que es necesario un poco cambiar el modo de pensar el transporte, de pensar las ciudades, de pensar las periferias. Y estoy viendo en varias ciudades fundamentalmente del ex campo llamado comunista, donde se están implementando sistemas de transporte, pero realizados gratuitamente por las diferentes municipalidades. Es decir, promover el transporte público a través de dar un servicio que se supone fundamental para la movilización de las personas, que además implica la disminución de los problemas de la contaminación ambiental. Entonces, lo que ellos promueven es un sistema de transporte gratuito para poder atraer a un montón de gente que de otra manera, como ustedes dicen, no accedería. Y que en definitiva creo que es mucho más económico que dar subsidios a las empresas, que sabemos muy bien esos subsidios que no siempre se utilizan debidamente y como corresponde. Claro. Y también tenemos que empezar a pensar nuevas formas de ciudad, porque como decía Horacio, buscar una ciudad más equitativa, más equilibrada, mientras tengamos esta forma descontrolada de realizar la producción espacial de las ciudades, no se va a lograr en este sistema capitalista tan feroz en el cual estamos inmersos. Entonces, nosotros tendríamos que hacer propuestas, así como Le Corbusier allá por los años 20, en función de que venía un nuevo modelo basado en el automóvil y basado en una nueva forma que se llamó fordista de producción, pensó una serie de cuestiones, el movimiento moderno, que fueron muy criticadas y siguen siendo muy criticadas, pero que muchos de sus principios, muchísimos de sus principios debieran ser retomados, porque muchos de ellos son algunos de esos principios que se plantean en la Agenda 2030, por ejemplo. Y creo que las ciudades como Chascomús también tendrían que empezar a tener más fuerza, porque después de la pandemia van a empezar a haber posibilidades de que esas ciudades tengan mucho mayor alcances para atraer poblaciones si realmente se pueden pensar integralmente. Creo que hay muchísimas cosas para pensar, pero que tenemos que cambiar un poquito también y repensar nuevas formas de ver cómo resolvemos estos problemas de la movilidad, de los espacios públicos, de la ciudad un poco más equilibrada. No creo que pueda llegar a ser equitativa por muchísimos, muchísimos años, debido al sistema en el cual estamos inmersos. Pero sí podemos nosotros llegar a hacer planteamientos que posibiliten mejorar esa forma de inequidad. Porque ustedes saben que no solamente el problema del transporte en la pandemia, pero también, como decía Laura, el tema del trabajo. He tenido una serie de experiencias muy cercanas sobre cómo ha cambiado, cómo están cambiando las formas de trabajo y cómo el teletrabajo se va a imponer y cómo eso va a significar una serie de modificaciones y cómo va a significar también disminución de puestos de trabajo importantes. ¿Bien?
porque fíjense ustedes, una empresa con oficinas en Shanghái, en Sudáfrica, en Düsseldorf, en Roma, en Madrid, tenía ya una forma de trabajo de teletrabajo, pero tenían reuniones, algunos de los más importantes de la empresa tenían que viajar constantemente para reunirse en estas ciudades. La pandemia trajo que no se puede viajar más y que realmente pudieron realizar una serie de actividades, esas reuniones que antes se hacían, que requerían viajes, no se hacen más y se pueden hacer perfectamente online o virtuales. ¿Pero qué trae aparejado esto? Que empresas que antes le proveían los tickets de avión o las reservas de los hoteles, etcétera, han cerrado totalmente y han quedado sin trabajo un montón de jóvenes. Y la brecha entre unos y otros empieza a agrandarse cada vez más. Entonces tenemos que pensar ciudades y viviendas, no solamente la vivienda aislada, como decía Vinograd, sino la vivienda pensada en las 24 horas del día, vivienda más nuevas formas de trabajo asociadas a esa vivienda. Eso creo que debieran ustedes los jóvenes comenzar a pensar nuevas formas, no seguir pensando la ciudad como la estamos viendo actualmente. Bueno, Saludos. gracias y disculpen que les haya... Nosotros, para cerrar, hace un tiempo sacamos un artículo en el colegio que se llama Hacia una ciudad de cercanía. Y bueno, ese artículo termina con esa frase de Marcos, que es lograr la unidad de vida en la unidad de espacio. O sea que era la ciudad de cercanía que siempre estuvimos desde las unidades de investigación y desde los talleres, que a la larga es el barrio, ¿no? Pero es la unidad de vida en la unidad de espacio. Y bueno, y a eso es lo que apunta el buen urbanismo, la ciudad, el proyecto, ¿no? Bueno, si quieren nos despedimos y la seguimos el jueves que viene.